En la vida tienes tiempo, y este tiempo se podría dividir en fichas de tiempo. Entonces, tú con tus fichas puedes decidir lo que hacer. Tú puedes decidir a qué actividades dedicar tiempo y a qué actividades no dedicar tiempo. Hay veces que haces pequeñas apuestas por algunas actividades que te pueden llevar a algo y que al final no te llevan a nada. Y otras veces, pues te tiras ahí con todo a hacer algo que igual sí que consigues que te lleve a grandes cosas, o igual no, y también habrás perdido un montón de tiempo. En cualquier caso, todo esto me lleva a pensar que la vida es un poco como una partida de póker. Y es que sí, que quería hablar de póker y no sabía muy bien cómo meterlo. Ayer jugué una partida con unos amigos y gané algo de pasta, lo cual siempre mola. Pero además gané siguiendo una estrategia, lo cual pues mola más. Hace unos meses tuve un rato tonto de estos y me puse a estudiar el tema del póker, ¿vale? Con la idea de aproximarme a esta actividad como un inversor estratégico y no tanto como un simple apostador que depende del azar. Pues bien, las técnicas que apliqué ayer funcionaron bastante bien, aunque en algún momento pues se me fue la olla y gané alguna mano simplemente por suerte. Pero bueno, esto también pasa. Estas son las reglas y técnicas que probé ayer. Esta es probablemente la luz más amarilla que podía encontrar en Madrid. Total, que estas reglas y técnicas las escuché en un vídeo que publicó Tim Ferriss, que he dejado abajo en la descripción. Y bueno, lo que él usaba era la estrategia selectivo-agresiva, que viene a significar que no vas a jugar nada y que cuando juegues vas a ser agresivo. Esto en números es que de cada 100 manos vas a pasar 70 y jugar 30 de media, ¿vale? ¿Y qué hay que tener en cuenta al jugar al póker? Pues dos cosas, básicamente. Primero, el preflop, que son las cartas que tienes antes de que salgan más cartas en la mesa. Y atendiendo a estas dos cartas, tienes unos porcentajes que no me voy a meter ahora en ellos, pero bueno, estos porcentajes te indican cuándo deberías jugar y cuándo no deberías jugar, ¿vale? Y en segundo lugar, la posición que tienes en la mesa. Otra cosa que es un poco complicada de explicar ahora, pero que viene a decir que según dónde estés colocado en la mesa y según cuántos jugadores vayan contigo, pues deberías actuar de una forma o de otra. Y ahora los trucos. Pues ¿qué trucos hay interesantes aquí? Lo primero es lo de no mirar las cartas. Parece ser que lo mejor es mirar las cartas un momento y luego no mirarlas nunca más, porque si salen las tres cartas en la mesa y tú miras tus cartas, pues está claro que no tienes una pareja o no tienes nada, porque si tuvieses algo, enseguida te habrías acordado. Esto no lo olvides. En segundo lugar, nunca se ve. O sea, si alguien sube, no lo ves. O pasas o subes tú más, ¿vale? De hecho, en 2012, creo que el campeón de no sé qué torneo mundial del mundo, pues ganó la final sin ver nada en toda la partida, ¿vale? Es que no sirve para nada, porque si de verdad estás fuerte, deberías subir. Y si no te ves suficientemente fuerte, pues pasa, ¿vale? Está bien. Luego, el tercer truco es que después del flop, que son las tres primeras cartas, cuando ya has decidido que vas a ir, lo que tienes que hacer es subir siempre la mitad, o sea, subir siempre la misma cantidad de dinero, que en el caso suyo era la mitad del dinero que había en la mesa, ¿vale? O sea, que si hasta ese momento se habían apostado 20, pues él subía 10, siempre, independientemente de las cartas que llevase, ¿vale? Y luego, finalmente, pues hay que tener en cuenta también quién es el rival más débil de la mesa e intentar quitarle las ciegas, porque los jugadores buenos lo que hacen es que roban ciegas. Parece que así es como ganan los campeones y tú deberías ser un campeón. Así que eso es todo. Ah, bueno, y si juegas un heads up de estos, que es jugar uno contra uno, pues aquí también te da bastante información, esto sale más en el vídeo, que sobre cómo puedes hacerlo. Y aquí lo que tienes que tener en cuenta es la cantidad de dinero que tienes tú y la cantidad de dinero que tiene el otro. Y en función de esto, pues ser más o menos agresivo. Y nada, estos son los trucos que usé yo para ganar 20 papetes. Así que nada, espero que tú también los puedas usar y si ganas dinero, pues que me mandes un poco a mí de comisión. Gracias. O al menos te podrías suscribir, ¿no?